resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está mi muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. En esta Santa Misa queremos pedir al Señor por nuestros hermanos Carlos Picerno, Vicente Borbor, Luis Alfredo Peralbo, Ramón Pico, a quienes ha llamado de este mundo a su presencia. Pedimos también por la salud de nuestro hermano Alfonso Cubi. Nos alegramos inmensamente por cumpleaños de Nelson Guerrero. Queremos también pedir de una manera muy particular a los Sagrados Corazones de Jesús y María por la unidad de nuestra patria, para que todos los ecuatorianos pidamos al Señor la sabiduría y elijamos a las personas que respondan a las aspiraciones de nuestro pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Puestos en su presencia, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has instaurado tu alianza con los hombres, concédenos imitar en la vida lo que celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre se ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Este es el día del triunfo del Señor, un día de júbilo y de gozo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos del Zebedeo, otros 2 discípulos.
Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. De pronto, que como llegaron a la tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, una red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos reflexionando en las apariciones de Jesús después de su resurrección. Y hoy el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, justamente nos recuerda cómo el Señor se aparece junto al lago Tiberíades. Y aquí podríamos, para comprensión nuestra, ver esa diferencia enorme que existe entre los discípulos sin Jesús y los discípulos con Jesús. Los discípulos sin Jesús, pues ¿qué hacen? Volver a su trabajo habitual, a la rutina, a lo que siempre sabían hacer. Eran pescadores. Pensaban que ya, con la muerte de Jesús, había terminado todo. ¿Qué les esperaba? Pues regresar a sus casas, a su oficio, y seguir haciendo lo que habían hecho siempre, pescar. Pero aquella noche, nos dice el Evangelio, pues no pescaron nada. Imagínense ustedes, luego de una larga noche, por decirlo así, regresar a la orilla sin un pescado. Era algo frustrante, desalentador, algo que le llenaba seguramente el corazón de tristeza, de desencanto, en fin, sentimientos todos ellos, ¿no? De pronto aparece alguien, un desconocido. Es interesante, los discípulos al comienzo no perciben, no se dan cuenta quién es. Y aquel desconocido les pregunta si tienen algo
que comer, si han pescado algo. Y ellos dicen, no. Y es ahí entonces cuando aparecen ya los discípulos con Jesús. Y Jesús les dice, echen las redes y encontrarán peces. Y así lo hacen, y el relato nos cuenta que pescaron más de 153 pescados, todos grandes, fíjense. Hay un detalle importante también aquí. Dice, estaba amaneciendo. Lógicamente que con Jesús llega la luz, llega el nuevo día. Y eso hace posible entonces mirar lo que está pasando alrededor, lo que sucede, aquello que acontece en nuestro camino. Estaba amaneciendo. Y eso me parece algo muy hermoso para nosotros también ahora, tratando de aplicar este Evangelio en nuestra vida. Puede ser también que hemos hecho tantos esfuerzos, pero sin contar con la presencia de Jesús. Y probablemente hemos trabajado largas horas, noches enteras, y el resultado infructuoso, frustrante, ningún resultado bueno. Y eso hace que nos sintamos cansados, desorientados, pues perdidos. Decimos, Señor, ¿qué sentido tiene esta vida? Pero aquí viene entonces la segunda parte, el obrar con Jesús. Y es Jesús entonces el que nos vuelve a decir a nosotros, echen la red, vuelvan a comenzar. Es hora de reemprender las cosas. Y si nosotros, como los apóstoles, le escuchamos a Jesús, le obedecemos y hacemos caso, como decimos entre nosotros, pues el milagro se da. La pesca aparece inmediatamente. Y en medio de esa pesca, entonces cuando los discípulos van a decir, es el Señor, es el Hijo de Dios, pues también nosotros podemos decir, qué importante es trabajar junto con Jesús. Más aún es Jesús quien obra a través de nosotros. Y nos quedamos maravillados, sorprendidos de la pesca que solo el Señor suele hacer y que nos pone delante de nuestros ojos. Finalmente, hermanos, hay otros temas también muy hermosos aquí, como esto de Jesús sentarse a comer. Y Él pues con esa delicadeza les prepara un pescado, dice, ¿no? También les prepara pan. Y es ahí cuando Jesús se acerca, toma el pan y se los da. Este es un símbolo también de la Eucaristía. Es para comprender de una vez por todas que es en la Eucaristía donde le descubrimos a Jesús con mayor claridad. Y ese Jesús sigue haciendo el mismo gesto, tomar el pan y ofrecerlo. Por eso que en la Eucaristía siempre nosotros el momento central, fundamental, es cuando recordamos aquellas palabras de Jesús. Tomen, coman, este es mi cuerpo. Esa es la Eucaristía. Este es el Señor que viene en nuestra ayuda. Queridos hermanos, que este Evangelio que acabamos de escuchar nos ayude también a nosotros a comprender y sobre todo a tomar la decisión de trabajar siempre con Jesús. Que una cosa es sin Jesús y otra con Jesús. La decisión es nuestra, ¿verdad? ¿Con quién queremos trabajar? ¿Solos o con Jesús? Si decidimos trabajar con Jesús, pues los milagros, por hablar así, no se hacen esperar. Que el Señor nos dé la sabiduría para que toda obra que emprendamos lo hagamos en nombre de Jesús, sabiendo que Él multiplica todos nuestros esfuerzos. Y ahora les invito a orar. Vamos a orar. Pongámonos en su presencia y pidámosle de una manera especial que ahora y siempre venga nuestra ayuda y que sus palabras de echen las redes siempre estén entre nosotros, siempre.
Todo esto te pedimos, Padre, en nombre de Jesús, quien vive contigo por los siglos de los siglos. Amén. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la vid y el trigal. El Señor nos dará su amistad. El Señor nos dará su amistad. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Realiza bondadoso, Señor, en nosotros el intercambio de ese sacrificio pascual, para que pasemos del apego a las cosas terrenas al deseo de los bienes del cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Montado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, junto con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con mis hermanos Iván, Giovanni y Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente de Carlos, Vicente, Luis Alfredo, Ramón. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Renovando nuestro compromiso de trabajar siempre con Jesús, de seguir sus indicaciones, de volver a lanzar las redes cuando estemos cansados o desalentados, y sabiendo que la pesca se realiza de la misma o mejor manera como sucedió en tiempos de Jesús, digamos: Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a este banquete. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cristo el Cordero Pascual es inmolado. Aleluya, aleluya. Cristo el Cordero Pascual es inmolado. Aleluya, aleluya. Jesucristo ayer y hoy, Cristo el principio y el fin, Cristo el Cordero Pascual es inmolado. Aleluya, aleluya. Cristo el Cordero Pascual es inmolado. Aleluya, aleluya. Oremos. Protege a quienes has salvado, Señor, con tu amor constante, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias. A trabajar siempre con Jesús. Y nuestra Ave María por las vocaciones sacerdotales. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes, cuando no escuchaba tu voz, yo no sabía ni comprendía que era amar. Ahora, al conocerte, comprendí que tú, María, estabas aquí. Ahora comprendo que me amas y nunca me olvidas. Me muestras la senda cuando estoy perdida. Por otros caminos me alejo de ti. Luz que me guía en mis noches y alumbra mis pasos. Callados de acero que apoyo mi brazo, y solo contigo recobro mi